computadora. Bien, pues ya estamos ahora en la clase 7 del módulo 03 y estamos parados en la página número 21, en la parte que dice ahí el número 4, ¿verdad? Entonces, en base a esto vamos a ir trabajando y si alguien quiere participar o comentar algo, por favor, me avisa de inmediato abriendo su micrófono y comentando. Aquí tenemos esta parte número 4. Bueno, aquí en la pizarra electrónica por algún momentito se nos borró el número, pero es este 4. La remuneración del personal. Esto es un tema muy importante, muy interesante. Y vean ustedes cómo esta remuneración es, pues, para el personal. Ahí tenemos un personaje que está con traje y corbata. Bueno, antes se usaba así para los pastores, ahora la gente predica con más libertad, pero ahí estamos viendo cómo va moviendo cajas y bueno, todo trabajo requiere una remuneración. Esta remuneración muchas veces es, eh, pues, simbólica o es no de carácter monetario, pero también debemos pensar en este asunto. Hoy vamos a tratar el tema. Vean ustedes, ahora estoy tomando un curso del libro de los Hechos eh, en mis clases y estábamos leyendo el libro de los Hechos, estamos leyendo el libro de los Hechos, es un curso del libro de los Hechos y vean cómo en el capítulo 6 de Hechos, si quieren ustedes, ahí pueden ir abriendo su Biblia. Dice, ¿alguien abrió el micrófono para hablar o no? Fue un, un exabrupto ahí. Bueno, está bien, En el libro de los Hechos, capítulo 6, en el libro de los Hechos, capítulo 6, tenemos esta parte que está muy interesante y voy a hablar sobre el tema. Ya mencionamos la vez pasada un versículo de 1 Timoteo capítulo 5, verso, no recuerdo ahora, 19, 20, no recuerdo ahora, lo tenemos ahí en nuestra grabación cuando Pablo les dice a los hermanos y a las hermanas, así lo dice, ¿verdad? Que tengan viudas, que, que dejen el dinero para las viudas que no tienen familiares. Entonces, al parecer, el problema de las viudas en el tiempo de el Señor Jesús en el primer siglo era un problema mucho más severo que el de nuestro, ¿verdad? Recordamos que lo que le pasa a Ruth, la moabita, en el libro de, a Noemí, perdón, la moabita en el libro de Ruth, corrijo, a Noemí, la moabita en el libro de Ruth, que queda viuda y tiene que, pues, pedir ayuda económica en los campos de su pariente, de su suegra, su pariente Boz, ¿verdad? Ya que el fulano, al que pasa y le pregunta, ¿tú tienes mayor derecho? Dice, no, te cedo el derecho. Entonces, el problema de las viudas es un problema bastante serio en esta etapa de la historia de la humanidad, donde la mujer depende totalmente económicamente del hombre, ¿no? Y cuando quedan viudas, pues quedan eh, voy a usar una palabra elegante del español, tal vez, pero es una bonita palabra para describir cómo quedaban en la inopia. En la inopia quiere decir sin ningún recurso, sin una posibilidad. En hablando en lenguaje moderno, en la calle, o como dicen los pochos, en el Bill Street, en la, en la calle totalmente, ¿no? En la vileza de la pobreza, del no tener los recursos. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 6, que les pedí que lo tuvieran a la mano, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Quiénes eran las desatendidas? Las viudas. Aquí tenemos nuevamente el problema de la desatención. Y la iglesia, que era una iglesia floreciente, miren,
llena del Espíritu Santo recientemente, ¿no? Con una novedad de lo que es el Espíritu Santo. Nosotros a veces hasta minimizamos esta circunstancia de que Dios va con nosotros. O sea, ¿cómo estamos tan llenos de Dios nosotros y no cambiamos al mundo? Y ellos sí estaban cambiando el mundo. Pedro predicaba toda esta situación, pero hay un problema de carácter de distribución de los bienes y un problema con una situación social que se daba no solo en el mundo conocido, no solo en la sociedad, sino que llegaba a afectar a la iglesia. Es decir, la iglesia viene a ser un lugar de refugio, un lugar de predicación del evangelio con señales y prodigios, pero no está exento de las cosas que pasan en el mundo. O usted, yo sé que, no sé si ustedes sintieron el temblor, acá no se sienten los temblores, pero hoy leí que por ahí hubo la alarma sísmica la noche de no sé cuándo, ¿verdad? Entonces, pues la iglesia obviamente está en esta circunstancia, o sea, estamos en circunstancias y una de las circunstancias es la económica. Ujú. Una de las circunstancias es la económica. No podemos, dice la palabra, si viene alguien y te pide pan, no puedes decirle, el Señor te bendiga y te provea. Tienes que hacer algo por el hermano. Ujú. Esta es una circunstancia que estamos en una situación económica. Tampoco se trata de solucionar la vida del mundo entero. No habría dinero que alcanzara para solucionar porque es un sistema eh, muy complejo y un sistema del mundo donde estamos, el Señor nos dejó en este mundo, se recuerdan San Juan, y en este mundo donde nos dejó, en este mundo donde nos permitió estar, hay necesidades económicas, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ver algunos aspectos de las necesidades económicas en esta parte. Y aquí, bueno, me parece muy interesante cómo, bueno, he perdido aquí un poquito la visión de mi letrero. Acá está, ya lo veo. Me parece muy interesante el dibujo, porque este dibujito que tenemos aquí nos está hablando un poquitito de esta situación de la carga, la remuneración del personal. En ocasiones la iglesia o ministerio requiere la contratación de personas que dediquen un tiempo específico, algunos días, mediodía, tiempo completo, es decir, lo que les hablaba en ese ejemplo entre paréntesis de lo que es hoy en nuestros días, este sistema que tenemos, que es el sistema bivocacional, es decir, no todos podemos dedicarnos de tiempo completo a la obra, tenemos que hacer otros trabajos el desarrollo de tareas puntuales, al desarrollo de tareas puntuales en este tiempo específico. Tenemos en algunas iglesias la secretaria, el mantenimiento, encargado de algún ministerio. En nuestras iglesias normalmente en la denominación que yo pertenezco, que son iglesias pequeñas, pues al más que llegamos es el pastor, ¿verdad? Que generalmente trabaja en 2 puestos o con varios trabajos. Tenemos una cosa curiosísima con nosotros, que los pastores de nuestra denominación trabajan en su iglesia local, pero también trabajan en las diferentes agencias, o organizaciones de la propia asociaciones y pues de ahí también tienen sus recursos. Entonces tienen que partir bien el pastel para desarrollarse adecuadamente. Vean ustedes entonces cómo esta remuneración nos dice aquí de estos ministerios. En estos casos es prudente que la persona cuente con los beneficios correspondientes con las leyes laborales del país de manera de evitar problemas al respecto. Bueno, esto es una utopía. Utopía quiere decir utopos arriba del suelo, no es una realidad concreta, pero sí tenemos que tenerlo en mente, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en mente, buscar las estrategias para esto. Pero más allá de lo que dice el manual, la palabra dice que el obrero es digno de su salario, entonces debemos proveer de alguna manera. Yo les hablaba la clase pasada de cómo cuando yo conocí el evangelio, pues eran los sobres de diezmos, ¿no? Pero en esta modernidad que nos ha tocado vivir, cada vez veo más
que el sistema de alfolí está teniendo un fuerte empuje, es decir, donde todas las ofrendas van al lugar. Y entonces aquí es donde yo siempre aconsejo. Este no es un consejo del manual, este no es un consejo de la Biblia, aunque ahorita vamos a ver versículos de la Biblia que tienen que ver con esto, ¿verdad? Y en esto vemos claramente que es necesario tener una administración adecuada. En esta administración debemos dar una remuneración. Muchas veces, les dije en la clase pasada, simbólica, ¿verdad? No es que nos solucione la vida, pero se nos agradece el trabajo que estamos haciendo con una remuneración. ¿Quién elige esta remuneración? Por ejemplo, nosotros que no somos más de 15, 20 personas, pues no es el pastor el que dice, yo quiero ganar 25,000 pesos al mes. Naturalmente que no. Ni su esposa, ni su hijo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues la comunidad de fe, como nos organicemos, si estamos diáconos, ancianos, o como en el caso de nosotros, que somos una iglesia de congregación o congregacional, pues nos reunimos los que no estamos involucrados. Es importante. Hago una pregunta, ¿se escucha bien con el micrófono que tengo? ¿Está haciendo claro? Bueno, es que a veces prende el ventilador y si no tengo este micrófono tan cerca, se oye el del ventilador. Entonces, vean ustedes cómo este ejercicio lo tiene que hacer la congregación, los diáconos, como ustedes se organicen, que no estén parte. Ahora, si yo estoy en una iglesia donde hay solamente soy el pastor, mi esposa, mi otra hija, bueno, en ese caso no sería prudente a que ellos se reunieran para saber cuánto le van a dar a su papá, ¿verdad? Obviamente que no. Pero sí, si hay otra persona que está fuera de la familia con otro más, pues se reúne y le dice, ¿sabe qué? Mire, pastor, le vamos a dar 100 pesos para la gasolina, 200 pesos para la gasolina porque usted viene de tal lugar y entonces se va a hacer algo simbólico, pero algo que sabe él que cuenta con eso, parte del trabajo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que está haciendo un trabajo, está dedicando horas, tiempo. Ahora, la mayoría de las personas nos dicen, no, mira, pues yo tengo mi trabajo, gano muy bien, está bien, ujú, está bien eso, pero como iglesia tenemos que ser responsables de las personas. Ahora, con mayor razón, o como decía mi abuela, en un español antiguo que ya no usamos, cuanti más, ¿verdad? Con mayor razón, si en ejercicio tenemos a una persona que es asalariada o que le damos algo porque limpie la iglesia, porque esté atenta a esto, debemos tener cuidado de pagarle puntualmente. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos un bazar y ese bazar tenemos una empleada y es nuestra responsabilidad que haya dinero para pagarle, ¿verdad? Nosotros le aplicamos una, una situación legal que le decimos, eres una voluntaria y te damos una ofrenda, ¿verdad? Si quieres seguro, si quieres todo esto, pues busca un empleo. Nosotros no podemos darte esas cosas. La mayoría de las empresas pequeñas no dan eso y si estuviéramos en posibilidad de hacerlo, lo haríamos. Pero nosotros no recibimos una remuneración, así se lo explicamos, de esto. Nosotros no compramos nada, no vendemos nada. Recibimos ropa y cosas para vender en nuestro bazar y eso es solamente para el sostenimiento de la renta y tu sueldo. No tenemos una utilidad, no nos queda una utilidad con esto. Entonces, explicándole así a la persona, pues acepta ser voluntaria. Naturalmente pedimos que sea alguien de la iglesia que esté haciendo un trabajo voluntario, pero no le decimos, vente de voluntario, ahí que Dios te bendiga, ¿verdad? Pues no, le decimos, vente de voluntario y hay una pequeña ofrenda de tantos pesos al mes para ti. Ujú. Entonces, es importante ver esta parte que estuvimos aquí revisando y ahora sí vamos. Ahí vean ustedes que hay algunos versículos, si no me equivoco. Dice, eh, leyes laborales del país. Vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto. Tiene que ver con Timoteo 5, pero antes vamos viendo primero a los Corintios. Corintios es muy interesante. La carta de los Corintios es muy interesante porque es una iglesia
Primero, la carta es interesante, las cartas de a los Corintios es interesante porque parece que hay una carta perdida, ¿no? Es decir, una serie de escritos que no están, porque Pablo les contesta en cuanto a lo que escribieron. Ahora, en el capítulo 9, eh, Pablo va a defender su ministerio. En segunda de los Corintios lo defiende más ampliamente. Ya me ayudaron ustedes con ejercicio de lectura lo que lo pudieron hacer de esta parte. Y del 13 al 14, voy a quitar el bloqueo de pantalla un momentito aquí en el Zoom, para que si alguien me ayuda con este pasaje, eh, que tiene que ver con que afirma esto que estuvimos haciendo aquí. eh, Ahí están, ya los veo ahora sí. Ah, ya los veo. Bien, ahora sí, ¿qué dice ahí primero los Corintios 9, 13 y 14? ¿Alguien lo tiene a la mano? Me lo puede. Sí, Adelante. amén. Amén. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, de altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hasta ahí. Muy bien, gracias, con excelente. Esta lectura nos dice claramente, pues está defendiendo su ministerio. Y aunque Pablo mismo en otros pasajes nos dice, yo mismo he trabajado con mis propias manos, no le debo a nadie nada, no le pido nada, ¿verdad? Él dice que he trabajado como con mi profesión, que es constructor de tiendas, para suplir mis propias necesidades cuando las tengo. De esta manera, entonces tenemos este versículo. Ahí nos tiene un recuadrito que dice, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Qué les parece que nos enseña este pasaje que Connie nos acaba de hacer favor de leer? Parece que es muy clarito en este sentido. ¿Qué es lo que enseña aquí? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Ujú. ¿Qué dice? Los que trabajan de las cosas sagradas comen del pan del templo. Ujú. Está hablando del Antiguo Testamento. Luego, ¿qué más dice? Y los que sirven al altar, del altar participan. Ese es el versículo número 13. Así que hace un conector y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Dice que el Señor anunció, les dio esta orden, que los que viven, anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Qué significa esta? Que vamos a hacer en mis tiempos, ahora sí que vamos a hablar de mis tiempos, cuando yo era joven y de la cual ya cosa he perdido la mayoría de esas virtudes de juventud. eh, Había una frase que decíamos, se pusieron de moda los evangelistas. Todo el mundo era como un grado máximo llegar a ser evangelista y viajaban por el mundo predicando el evangelio. Y usted podía llegar a una iglesia y decir, mire, yo tengo el ministerio de evangelista y quiero que me dé permiso de predicar y que me dé una ofrenda. Entonces, esto era común. Y los muchachos en broma decíamos, ya llegó el evangelista, ¿verdad? No evangelista, sino evangelisto. O sea, es una manera de viajar, de comer, de todo esto. Y era así la idea de los evangelistas. Ahora, no es esto, no es esto. Vivir del evangelio significa que el Señor nos provee a través de lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, naturalmente, todos nosotros como cristianos dependemos total y absolutamente de Dios, pero el que trabaja debe estar eh, teniendo su salario, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a la siguiente, si alguien me ayuda con la lectura también, o con y me ayuda alguien más en segunda a los tesalonicenses. Ujú. Por aquí había una parte que quería comentarles algo de los siguientes versículos, pero vamos primero a segunda a los tesalonicenses, ¿alguien lo tiene ya?
Amén. Ajá, bien, es la segunda. ¿Quién dijo amén? Acá, adelante, pastora. Es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, ajá, versículos 6 al 12. Está extensito, pero está bonito. A ver, bien saben ustedes que, A ver, bien saben ustedes qué es lo que define al hombre. ¿Qué pasó, Paz? ¿Estoy bien? es segunda, Sí, de Tesalonicenses 2, 3 o 3, 3. 3. 3, Ah, 13, 3, 6. ¿dónde está el 3? Está el 6 y 7. 3 es 3, 3, Ahí, 6 al 12. ahí voy. Dale. Hermanos míos, Ajá. por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada. ¿Seguimos? Ah, ok. Y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer, pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A estas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Hasta ahí. Excelente, excelente pasaje, ¿no? Vamos ahí a trabajar sobre este. Voy a cerrar su. Ahí está. Oh, ahí está. Gracias, es que hay un ruido de. Entonces, excelente. Vamos a trabajar este pasaje por unos minutitos, que es muy interesante, antes de pasar a los otros. El pasaje es interesante porque es la segunda carta que les escribe Pablo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses, ahorita no vamos a entrar en ubicaciones geográficas, más bien en actitudes de los que estaban ahí. Estas personas habían escuchado en la primera carta que la venida del Señor era inminente para toda la iglesia de todos los tiempos, que el Señor regresara como lo prometió en Hechos capítulo 1 era algo inminente. Todos vivían en esa inminencia de la venida del Señor. Nosotros mismos vivimos en esa inminencia. Pablo mismo lo declara así cuando habla de la resurrección. Dice, esperamos la resurrección. Dice, los que estemos vivos, los que aún quedemos, pues vamos a ser transformados. Entonces vivimos en esa misma resurrección y vivimos en esa esperanza de la resurrección constante. A algunas épocas de la historia de la humanidad pues fueron más extremas y vivían al filo de la navaja. Nosotros vivimos en una sociedad occidental muy cómoda, pero los tesalonicenses mal entendieron la inmediatez con la inminencia, perdón, la inminencia, es decir, el Señor regresa con la inmediatez. Ujú. ¿Y qué hicieron? Pues dejaron de trabajar. Dejaron de trabajar. Entonces, al dejar de trabajar, Pablo escribe este final de Tesalonicenses, que es el capítulo 3, más o menos a la mitad del capítulo, un poquito más antes, diciéndoles, miren, yo tuve derecho de no trabajar. He escuchado que algunos de ustedes ya no trabajan. ¿Para qué trabajamos si el Señor ya viene? ¿Verdad? Entonces, ahí estaban, y pues, ¿qué mientras estaban haciendo? Pues estaban comiendo el pan de balde, porque así lo dice una versión, que nadie coma el pan de balde, dice que coma su propio pan, es decir, se metían a la casa de los demás a comerse la comida de los demás, porque pues estaban sin trabajar, esperando la venida del Señor. ¿Para qué trabajaban? ¿Para qué construían? ¿Para qué edificaban su vida si el Señor ya venía? Y el Señor viene, eso es una realidad,
pero eso es algo inminente, pero no sabemos si podría llegar a ser inmediato. Podría llegar a ser inmediato. Nosotros, todos los cristianos vivimos con esa esperanza de fe de la inmediatez, pero no lo podemos saber. Dice, a ustedes no les toca saber el tiempo ni las horas, cuando dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, en los primeros capítulos, capítulo 1 del libro de los Hechos, dice, no nos toca a ustedes saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, nuestra función actual del reino que todavía no es, pero que ya llegó, es este de ser testigos. Y al ser testigos tenemos que ser como Pablo trabajando. Él estaba ahí, estaba trabajando y les exhorta, dice, les estoy picando las costillas, ¿verdad? Literalmente para que se pongan a trabajar, porque si no trabajan, pues van a estar de ociosos y cuando uno está de ocioso, pues está trabajando en cosas que no debe, metiéndose en problemas, ¿no? Estos versículos del 6 al 12 nos están hablando de esto, pero nos dice algo muy interesante ahí. La parte donde él dice, yo pude recibir de ustedes, pero cuando me daban de comer, cuando iba a la fondita, ¿verdad? Y me daban de comer, yo decía, puedo pagarlo, ¿verdad? Porque yo trabajo. Ujú. Ese debe ser nuestra actitud. Cuando nosotros invitamos a un hermano a predicar o a comer a algún lugar, pues lo invitamos y con gusto sabemos que el que invita paga, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Pero también, si ese hermano se queda a vivir con nosotros 8 días, 15 días, ¿verdad? Pues ya le decimos, oye hermano, pues como cuándo se va a poner a trabajar, usted en qué trabaja, qué hace, a qué se dedica. Ujú. No podemos estar soportando ese tipo de malas intenciones. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, dos cosas en dos sentidos, además del mensaje importante de la venida del Señor en primera y segunda de Tesalonicenses, aprendemos también que en las cosas del Señor hay que poner nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para que funcione. ¿Mm? Para que funcione como lo hizo Pablo adecuadamente. Vamos ahora sí a regresar a nuestro amigo eh, que le escribe Pablo, que es, y vamos a seguir adelante, vamos a regresar, pero es adelante, de primero y segundo de Tesalonicenses Timoteo, vamos a ir, mejor dicho, a Timoteo y vamos a ver algunos pasajes. ¿Alguien nos ayuda por ahí con el primer pasaje que es 1 Timoteo 5:8, ¿verdad? Es el que les mencionaba hace rato, porque es el antecedente está en el verso 15 o 16, donde dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga, ¿verdad? Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad, para las que en verdad son viudas. Ujú. Eso es lo que dice ahí en el verso 16. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo ahí Pablo en el verso 18? Si no lo tienen, lo leo. Adelante, Porque, por favor, pastora. porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, ¿quién trabajará? Merece que, ay, perdón, quien trabaja merece que se le pague. Así es, y el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Ujú. Y digno es el obrero de su salario. Gracias, hermano. Entonces, esta es la parte donde Pablo dice, hay unas necesidades económicas en la iglesia, no podemos estar despilfarrando el dinero. Si alguien tiene una viuda, si alguien de las hermanas tiene una viuda, pues que la mantenga, ¿verdad? Está diciendo, en otras palabras, lo que yo entiendo aquí del pasaje, si tú tienes a tu mamá que eres viuda, tú como hermano, como varón, pues manténla. Si tú como mujer también tienes, por eso especifica una mamá que es viuda, pues pídele a tu marido que la mantenga, porque hay viudas que no tienen familiares y no vamos a poder estar desperdiciando esto. Además, tenemos que tener recursos en la iglesia, es decir, no despilfarrar en la iglesia, porque el obrero es digno de su salario. Y por último, ahí en el capítulo 6, eh, voy a leer.
Es el 6 de Primera Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Son dos cosas que debemos tener. Es piedad. ¿Qué significa piedad? No es la señora Elpidia ni la señora que está pidiendo que le perdonen. Esa no es la piedad. Cuando dice que es grande la piedad, significa la santidad, la vida santa en el Señor. Es decir, nuestra propia vida es cerca del Señor, ¿no? Cerca de la lectura, cerca de la oración, cerca del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos redarguye de todo pecado. No quiere decir esto que somos unos santurrones, que andamos por ahí diciendo, no, yo no peco, a mí no me pasa nada. No, somos vulnerables y tenemos problemas y tenemos que trabajar muchas áreas de nuestra vida, pero intencionalmente pensamos en hacer cosas. Aquí viene la palabra pías, ¿no? Por eso viene la palabra piedad, que es algo pío, no es como el pollito pío pío. No, en la persona pía está pensando en cosas buenas, en cosas que son útiles, en cosas que son buenas, que son productivas. Esa es la palabra piedad. Ahora bien, cuando yo soy piadoso, ¿verdad? Quiere decir que tengo un temor reverente. Temor no quiere decir miedo, sino un temor reverente a Dios. Temor reverente es que, miren, yo estoy aquí en días solo, mi esposa va a trabajar, ¿verdad? Y yo digo, aquí tengo la silla de Jesús atrás de mí. Aquí me siento junto a él y le platico. Mi amigo Jesús está aquí. Dios, su palabra está aquí, de este lado junto a mí. Aquí, aquí. Ujú. Entonces, eso es una vida piadosa. ¿Quiere decir esto que soy un santurrón, una persona que no peco? No. Quiere decir que cuando tengo dificultades, cuando tengo problemas, aquí está mi amigo que le digo, Señor, me enoja mucho que el perro haga aquí en mi jardincito verde, el metro cuadrado que tengo de jardín, y quisiera agarrarlo a una hora de balazos al perro. Digo, no, señor, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no diga malas palabras, no, yo no digo malas palabras, no soy una persona mal hablada, pero no quiere decir que no le diga eh, alguna palabra. Que una ocasión recuerdo que iba manejando en mi carrito y una persona me, se me cerró y yo lo dejé pasar y luego me esperó que lo alcanzara y me empezó a decir de cosas y pues yo ya no sabía qué hacer y entonces baja y se viene a mi ventana, ¿verdad? Y entonces le dije que pues que me disculpara, ¿verdad? Que me perdonara, que pues me parecía que yo no le estaba haciendo nada, ¿verdad? Y que era una persona pues con falta de integridad al hacer esas cosas, ¿verdad? Pero se los dije con las palabras de un español no muy común, y entonces como que se quedó así de repente y me dice, pues no te entiendo, pero lo que me digas, tú lo serás, ¿verdad? Entonces, esas fueron mis groserías, ¿verdad? Le dije, es que debe ser congruente, le dije, con tu vida. Entonces eso le sonó como una grosería, ¿verdad? Entonces dijo, pues no, eso debe ser bien feo, ser congruente, ¿verdad? Entonces, a veces, y no quiere decir que no me enojé, que no le deseé mal o cosas así, ¿no? Pero tratamos siempre de estar en las cosas del Señor. Buscar la presencia del Señor en nuestra vida es una parte importante. Eso es la parte esta que dice 6:6. Las dos cosas que tienen ganancia. La piedad, pero la otra cosa que es importantísima, que es, ¿qué palabra utilizó ahí la Casiodoro de Reina? Contentamiento. Contentamiento. Wow, es una palabra extraordinaria. ¿Qué significa el contentamiento? Es una clave de la vida. Señor, gracias porque lo que me das es suficiente. No es mediocridad, ¿eh? No es mediocridad. A veces piensa uno que esto es una... No, no, el Señor nos da muchas cosas y abundantemente y tiene preparado para nosotros cosas bien grandes, para nuestras futuras generaciones, para nuestra comunidad de fe. Nos está preparando para muchas bendiciones de parte de Él. Pero, esto es muy importante, no estoy ambicionando,
sino estoy contento con lo que el Señor me da. Muy, muy a gusto con lo que Dios me da. Muy a gusto con lo que dice Pablo, sé tener y sé no tener, ¿verdad? Entonces, ahí está este versículo 6 que es importante. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice el versículo famoso, que es el que si no sabemos si repetimos, porque raíz, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nótese que a veces nos saltamos el amor, ¿verdad? Nomás decimos que la raíz de los males es el dinero. Y ahí, según lo que yo estoy leyendo ahora, bueno, lo estoy recordando, las letras se me borran, pero dice, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este era el apóstol Pablo. Hay mucho trabajo que hacer en el área del apostolado. Hay algo que se llama el apostolado moderno, que me parece que no es totalmente bíblico desde mi perspectiva, que puedo estar equivocado, pero si hay un apostolado. El apóstol es quien vigila, sobrevedor, el que cuida a otros hermanos y el que implementa o planta iglesias, ¿verdad? En ese sentido, ese es el apóstol, el que es enviado, es la palabra así literal del griego. El apóstolon es el que es enviado, y ese enviado es enviado a hacer un trabajo específico, está enviado a hacer cierto trabajo, y ese apostolado, pues debería haber mucho al apóstol Pablo. Dice en lo que leímos en el versículo anterior, en los versículos anteriores, en Tesalonicenses, en segunda Tesalonicenses, pues, yo no les pedí nada, nunca yo puse dinero para mi sustentamiento. Y muchos de estos así autonombrados, así se les dice, apóstoles, porque un ministerio es el que Dios me da, a veces no están dispuestos a dar, están dispuestos a, no me quedé sin micrófono, no quise decir la palabra, porque no la encuentro, porque un siervo de Dios lo da todo. Estamos para servir, somos sus servidores. La palabra griega que se usa ahí es muy fuerte. Pablo utiliza dos palabras. Una es la persona que va en un bote, en un barco romano en la parte de abajo, que se llama subremero. Es la traducción que tenemos, ¿verdad? Y el otro es esclavo, así en español, simplemente cuando él dice, soy siervo de Jesucristo, no está diciendo siervo así como lo tradujo Cásido de Reina, ¿verdad? Está diciendo, soy un esclavo. Ujú. Esa es la palabra así literal en griego que utiliza Pablo, casi como yo soy su servidor. Entonces, es muy, muy bonito cuando encontramos personas que son servidores. Ujú. Una persona muy cercana a mí que conozco cuenta una historia muy bonita, que dice que llegó a un lugar, a un evento de convención de pastores, de líderes, de demás, ¿verdad? Y y cuando llega a este lugar, le preguntan que cómo le podían en su título, ¿verdad? Entonces ya ves que ahora se usa PS para pastor o, o licenciado, o otros títulos nobiliarios de la iglesia, ¿verdad? Y entonces él dijo, soy SS. Ah, hermano, ya le pusieron ahí en la tarjetita el SS, ¿verdad? Dice, disculpe, hermano, ¿y qué es SS? Y dice, su seguro, su siervo, soy su siervo, estoy para servir, soy su siervo, ¿verdad? Entonces, tal vez era un buen título que deberíamos usar, su siervo. Y ahí vamos a hacer una pequeña pausa, no muy grande, porque que no quiero dejar de grabar, porque luego se me olvida. Apagamos nuestra cámara, pero sí parémonos, sí descansemos un poquito y preparemos la lectura de la siguiente
parte, que es la parte B, porque vamos a leer una serie de puntos, son muchos puntos, son 23 puntos y vamos a ir tratando de intercalarlos para ir explicándolos y vámonos a parar por nuestro cafecito, ¿verdad? Por nuestra agüita y después de esto ya pasamos a esta parte y regresamos con esto. ¿Les parece? Muy bien, vamos con esta parte. Bueno, vamos regresando a nuestros lugares para seguir con nuestra clase. Vamos a seguir con el manual y vamos a entrar a ver cómo realmente esta parte se conecta bien con la parte anterior, principalmente por este aspecto de cuál debe ser nuestra actitud, ah, que es eh, ser aprobado por el Señor en esta parte que es parte de nuestra espiritualidad y parte de este sentido que nos habla Pablo ahí en Timoteo de estar bien conscientes de que tenemos que tener este equilibrio entre estas partes tan importantes que leemos ahí, como es el sentirnos de alguna manera como servidores del Señor, ¿verdad? Como este contentamiento que debemos tener y esta piedad que debemos tener o esta aprobación de parte de Dios en el sentido de ser siervos del Señor en esto que estamos hablando. Y cuando somos siervos del Señor, pues podemos ser realmente esclavos, ¿no? La palabra es la palabra D-O-U-L-S, doulos. Dolus se pronuncia así porque ellos usaban las vocales
diptongas no para, como nosotros, hacer un sonido nuevo, sino lo usaban para acentuar las palabras en el griego. Y doulos es esa palabra, escribe doulos, es el esclavo, ¿no? Y este debe ser nuestro sentido de, de ser, en ese sentido, la palabra. Y para ser verdaderamente esclavos del Señor, como servidores y de los demás, para servir, tenemos que tener estas prácticas financieras saludables. Esto es importante. Vamos a ver una serie de lecturas aquí de lo que nos está diciendo. Voy directamente al manual, es el final de la página 21 y dice, voy a aumentar la letra a ver si puedo leerlo con más facilidad. Dice, en esta sección se presentan algunas prácticas que pueden ayudar a lograr un sistema administrativo y financiero adecuado, transparente y organizado. Esta es la parte importante de esto, lograr un sistema financiero en este sentido. No se trata de ser un contador o tener unas finanzas, no, que nuestras actitudes sean tener estas finanzas saludables a través de diferentes aspectos que vamos a ver. Antes de ver algunas prácticas importantes que se recomiendan en este curso, veamos una publicación de la revista La Fuente sobre las necesidades, perdón, de las iglesias en el área de las finanzas administrativas. Primero, antes de ver los aspectos que debemos aplicar, vamos a ver las necesidades en el área administrativa. Eso se encuentra en la revista Fuente, ahí está su crédito en el número 16, lo pueden ver abajo, inclusive está en internet. Creo que estaba en internet la última vez que lo revisé, pero no estoy seguro. A veces estas páginas duran poco tiempo, que pueden ser de utilidad para poder reflexionar sobre la importancia de contar con prácticas financieras saludables. La revista realizó 2 preguntas a sus lectores. A continuación, las respuestas más resaltantes. ¿Cuáles eran las preguntas? Vamos a ver ahí. ¿Cuál es la mayor necesidad de su iglesia en cuanto a las finanzas? Esta fue la pregunta 1. Abajo vamos a ver la pregunta 2. Parece que las ordenan en orden de lo importante. Y lo más importante para los hermanos que les hicieron esta encuesta, fíjense ustedes que ahora que están de moda las encuestas en nuestro país, lo más importante es eh, el sostén debe ser del edificio, sostén edificio y los presupuestos para proyectos evangelísticos. Ese fue así como la respuesta importante. Número 2, una corresponsabilidad entre el ministerio pastoral, el equipo de finanzas y los directores de ministerios para lograr un buen seguimiento de la ejecución presupuestaria. Es decir, esa era otra cosa que les preocupaba mucho a los hermanos. Esto ya nos da luz en cuanto a nuestras propias preocupaciones. Enseñar correctamente acerca de los diezmos y ofrendas era otra preocupación. Ese es uno de los temas que debemos entender con claridad. Eh, Porque pues en los evangelios nos habla claramente de que el Señor nos habla acerca de cómo debemos ofrendar y qué es la ofrenda, ¿verdad? Y ahí en ese ejemplo que dice que Jesús está viendo a 2 tipos de ofrendadores. ¿Recuerdan ustedes esos 2 tipos de ofrendadores? ¿Cuáles eran? Muy significativos los 2 tipos de ofrendadores, ¿no? Uno que decía, mira, Señor, yo te doy toda esta gran cantidad, y otra que silenciosamente daba todo lo que tenía. En ese sentido es muy importante que nuestra ofrenda es voluntaria y es nuestra vida entera. ¿Por qué digo esto? En este punto me detengo y tengo aquí varias notas importantes. Dice, porque la teología de la prosperidad ha dañado el principio de la mayordomía. No estamos atacando ni defendiendo la famosa teología de la prosperidad, que es muy clara y la aprendí muy rápido en mi vida,
porque un día una persona, cuando una de mis niñas era pequeña, llegó y le dice a mi esposa: mamá, estoy muy triste porque la maestra dijo que en mi casa no está la bendición de Dios. No, hija, ¿por qué dice eso tu maestra? Y dice, porque nos dijo que si íbamos a nuestro refrigerador y era fin de quincena y hay un huevo en nuestro refrigerador, entonces que no está la bendición de Dios con nosotros. Es una teología, es un concepto de Dios. No tomó en cuenta que era la quincena, que mi esposa compraba huevos al principio de la quincena y al final pues quedaba uno y ese ya no se comía, se quedaba ahí porque pues no se podía partir un huevo entre los 4 que éramos. Entonces, eh, pues mi hija llegó totalmente triste por esa teología, ¿no? Entonces, es decir, si Dios no te da riqueza, Dios está alejado de ti. Esa es la teología de la prosperidad. Me pregunto, no he discutido mucho con eso, y cuando alguien que doy clase quiere discutir, pues respeto la opinión. Inclusive a veces he escrito alguna cosa en redes sociales y me preguntan y simplemente tengo que decir, pues lamento que no estés de acuerdo conmigo, pero no sé, ¿verdad? No, por algo lo han de decir, pero yo sí tengo la bendición de Dios, aunque tenga un huevo en mi refrigerador, porque la bendición de Dios es más que la comida. ¿No valen ustedes más que la comida y el vestido? ¿No dice así en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, 6 y 7? El Señor nos da bendición de manera conforme a lo que necesitamos. Eso no quiere decir que estoy peleado con las personas que Dios les bendice abundantemente y con riquezas. No, de ninguna manera. El Señor nos bendice abundantemente. A mí personalmente me ha bendecido con muchas cosas, pero no estoy basando mi bendición de Dios en esas cosas materiales, porque dice Pablo, pues dudo mucho en el pasaje que leímos ahora en Timoteo, dice, dudo mucho que alguno de nosotros nos podamos llevar algo de aquí. Recuerdan la famosa historia de la parábola que dice, y el hombre se sentó y dijo, alma, descansa, tienes lo suficiente. Y le dice a una palabra fuertísima, es una palabra que dice necio. El necio en el griego significa que no tienes la cabeza puesta arriba de los hombros, ¿verdad? Estás, eh, estás, no tienes esa testa que es la cabeza, ¿verdad? Y se llama insensatez, ¿verdad? Es la palabra que utiliza ahí, insensatez. Un insensato es que no tiene la cabeza donde la debe tener, ni siquiera la tiene, no está pensando adecuadamente. Esa insensatez es lo que le dice ahí, le dice necio, así lo traduce casi lo de Reina, le dice insensato, insensato, no tienes sensatez, no tienes esa cabeza para pensar que esas cosas no te van a ayudar. Eres finito, eres vulnerable. Esta noche vas a morir. Y lo que juntaste no va a servirte para este momento. Entonces, es ahí donde pensamos en esto, que debemos tener una enseñanza correcta en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Yo creo que lo dije la semana pasada, pero es un canto que yo entonaba cuando niño. Dice, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Muy bonita canción, pero de teología no tiene nada que de sustento bíblico, ¿verdad? Es un buen deseo, pero el Señor no te da, si le das 1 peso, pues no te da 2, te da mucho más. Y no lo das para que el Señor te dé, lo das porque lo amas, la ofrenda y los diezmos se dan por voluntad propia, ¿verdad? Y aquí empieza el principio de la mayordomía. Lo que el Señor me da es para que lo administre para el bien de su obra. Eh, una correcta instrucción sobre el uso de las finanzas, eh, partiendo desde las finanzas familiares. Es otra de las preocupaciones de las iglesias. ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Pues que parta desde la familia. Predicar y enseñar acerca de las finanzas. Esto es importante. Y en este punto aquí traigo un ejemplo que nos dio nuestro maestro de Aquila y Priscila cuando nos dio estos cursos, que nos contaba algo muy interesante. Antes de pasar a la página 22,
y él nos contaba lo siguiente. Él nos contaba que hay un instituto, creo que ya se los conté, ¿no? Pero se los narro aquí porque aquí traigo la nota. Eh, hay una museo de la Biblia en Estados Unidos y hay diferentes Biblias y dice que cuando él lo visitó, una de las Biblias que más le impresionó, por cierto, el Museo de la Biblia está aquí en México, es uno de los mejores museos de la Biblia, está ahí enfrente del Metro Normal. Si no lo han ido a visitar, deben darse un tiempo, vean los horarios ahí en internet y pidan una cita. Pueden ir aún como congregación, reciben congregaciones para ir a visitar el Museo de la Biblia. Se aprende mucho ahí. Y bueno, regresando a la historia del Museo de la Biblia, no este de la Ciudad de México, sino uno que está en Estados Unidos, tiene una Biblia muy especial. Esta Biblia muy especial es de un pastor que los jóvenes empezaron a notar que no predicaba nunca, evitaba el tema de dinero. Nunca predicaba de finanzas, nunca predicaba de dinero, y agarraron, esa es una historia verídica, y agarraron una hoja, una navaja de rasurar, ahora ya no se usan, que se llamaban Gillette, las navajas delgaditas que podían cortar la Biblia, y cortaron todas las partes donde hubiera referencias directas al dinero. No, no las partes donde supuestamente habla de dinero, todas las partes donde habla de dinero en la Biblia. Y luego llegaron el día de su cumpleaños, no sé en qué fecha, no estoy ya inventando esa parte de la historia, pero llegaron y le regalaron al pastor la Biblia. Dijeron, pastor, esta Biblia es para usted, queremos regalársela de parte de los jóvenes. Y cuando la abrió se sorprendió y está ahí la Biblia, porque era una Biblia donde se le habían quitado todos los versículos donde hablaba de dinero. ¿Qué le hicieron a la Biblia? Pues es que no lo necesita esos versículos, pastor, porque usted nunca habla de dinero. Entonces, es un buen ejemplo de lo que como pastores, si llegamos a un versículo que habla de dinero, de diezmos, como estamos hablando aquí, no lo omitamos, no estamos pidiendo dinero. Está el Señor pidiendo que cumplamos con nuestra obligación de dar de lo que recibimos. Eso debe quedar bien claro cuando hablemos de dinero. Yo no estoy pidiendo dinero, no necesito pedirle dinero a usted. Si necesito pedirle dinero allá afuera, le digo, oiga, hermano, présteme 10 pesos para el camión. Bueno, acá cuesta 10 pesos el camión. Eso sí yo lo pido, ¿no? Cuando yo leo, esa es la palabra de Dios que está diciéndole, tienes una obligación conmigo de dar. De lo mucho que recibimos, te damos, Señor. No para alguien, no para la tesorería de la iglesia, es nuestra obligación dar. Número 6, están preocupados trabajar en base a presupuestos, ya que eso ayuda a tener por lo menos presente los gastos o inversiones que tendrá la iglesia. Es otra de las preocupaciones. Me imagino que eran personas de iglesias grandes, pero también nosotros debemos estar preocupados por eso, por los presupuestos. Número 7, entender y reconocer que nada de lo que tenemos nos pertenece, que todo es de Dios. Me parece, me adelanté al comentario que hice hace rato, me parece que es la parte el número 7, de hecho aquí lo tengo subrayado en mi manual en papel, que debe ser una parte fundamental de nuestra predicación en cuanto a las finanzas y a la administración financiera. Hermanos, debemos entender y reconocer que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es de Dios. Y no digo esto para pedirles su dinero, porque pues si se los pido allá afuera para el camión. Digo esto para que cumplan con el deber y que yo cumpla primeramente con el deber de dar. Cuidar que el pastor no lleve de forma personal las finanzas de la iglesia y que rinda cuentas. Esto es importante. La rendición de cuentas es importante. Si somos 3 miembros en la iglesia, no importa. Tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Es importante. Yo tengo una parte de la tesorería que tiene que ver con el negocio. Yo tengo que rendir cuentas a todos los hermanos porque tenemos un gobierno de congregacional, pero también a quien hace la pastoral en mi iglesia, y que aunque hacemos los 3 personas la pastoral en la iglesia como una pastoral comunitaria, sin embargo, hay alguien que le llamamos pastor, porque no porque queramos ponerle el nombre de pastor, sino porque de hecho nos llamamos entre los 3 por nuestro nombre y la gente nos dice por nuestro nombre, pero cuando llega alguien de fuera y para no ser piedra de tropiezo, no dice,
Porque ha pasado en algunas de nuestras comunidades, llegan y dicen, oiga, quiero hablar con el pastor, pues es que aquí somos un equipo pastoral. No, no, pero ¿quién manda aquí? ¿Quién es el mero mero? Entonces ya decidimos poner un mero mero, entre comillas, para que las personas que vienen de otras iglesias no se espanten de que no tenemos aquí, que somos puros apaches y no hay jefes, ¿no? Porque en la mayoría hay más jefes que apaches. Pero bueno, en ese sentido tenemos que cuidar que el pastor no lleve pues todo, que la carga esté financiera sobre ellos. Cuidar que el pastor, ya lo leí, rinda cuentas, ese fue el 8. El 9, saber cómo, pregunta, llevar a cabo un ministerio de finanzas en la iglesia, cómo mantener los libros y parte legal ante el gobierno. Eso es bien importante porque ahí nos agarran como dicen en el fútbol, en offside, fuera de lugar, fuera de sitio, cuando llegan y nos dicen, a ver, ¿dónde están sus finanzas? Aquí hay un caso en Guadalajara. No voy a mencionar el nombre de la iglesia ni el pastor, pero es una de las iglesias que crecieron en la década de los 80s y 90s, a finales del siglo pasado, muy grandes, de mucho renombre aquí en Guadalajara. Y esta iglesia, porque yo conozco a una persona que trabajó en Hacienda cuando no era cristiano, y esta persona llevó el caso de esta iglesia, porque un día llegaron y dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene una cuenta de banco donde a lo largo de estos 20 años ha metido todo este dinero, se lo ha gastado y no ha comprobado nada y usted le debe a Hacienda tantos millones de pesos. Entonces, no es para espantarnos. Agarran, ya saben que la estrategia de Hacienda es agarrar al más gordo, al más grande, pero las cosas que requieran comprobación hay que tener la comprobación, ¿verdad? Entramos, salimos, gastamos y eso hacemos, ¿verdad? Eso es lo mínimo que podemos hacer. Eh, Sé que ahora las AR tienen un compromiso y cada vez el gobierno, desde hace muchos años, desde que iniciaron las AR y las asociaciones civiles, cada vez cierra más el círculo sobre nosotros, pero pues mínimamente tenemos que estar alineados en esto. Y no es para espantarnos ni para pensar, híjole, mañana va a venir el policía y me va a llevar a la cárcel o va a cubrir millones. Pues no puede cobrarnos millones porque no tenemos millones, ¿verdad? Afortunadamente en nuestra cuenta, ya cuando pasa los 5,000 pesos nos sentimos felices de la vida en nuestra iglesia, ¿no? Entonces sentimos que tenemos muchísimo dinero, que podemos hacer muchas cosas. No, no es por eso, ¿verdad? Pues es que, pero sí llevar un control y estar al cuidado de esta parte en la medida de nuestras posibilidades y nuestras fuerzas, ¿no? Porque el Señor nos quiere para hacer una iglesia grande, de eso te trata. Este manual es del crecimiento de nuestras finanzas para luego llegar a un módulo, unos módulos adelante, 9, 10 módulos adelante, que se llama el crecimiento de la iglesia. Y no se trata de palabras mágicas para hacer crecer la iglesia, sino que al estar estudiando, al vivir su palabra, nuestra iglesia va a crecer. Nuestras comunidades empiezan a crecer, empiezan a tener dinamismo, ¿verdad? Es el dinamus, es lo que tiene el Espíritu Santo. Y entonces llega a haber una situación donde tenemos que ir pensando en que las finanzas deben ser adecuadas y sanas. Bueno, nos quedamos ahí. ¿Qué número me quedé? A las finanzas. 10, enseñar bíblicamente acerca del dar y no para esperar una retribución personal, ¿verdad? Olvidémonos del canto, quitemos el canto, la ofrenda del Señor. Si le das un peso, el Señor te dará dos. La transparencia y la justa administración es otra preocupación de la mayoría de los hermanos que fueron entrevistados con esta pregunta, que los pastores mismos sean los mejores mayordomos para orientar. Esto es importante. Es decir, por eso estamos tomando este curso, porque nuestra obligación es tener unas finanzas sanas como líderes, como personas que estamos aprendiendo de la palabra del Señor juntos en esta comunidad de aprendizaje que tenemos en Aquil y Priscila, pues debemos tener este cuidado. Preparar un plan de finanzas orientado al desarrollo en la iglesia. El plan de finanzas significa exactamente eso. Mire, yo tengo 1,000 pesos al mes, ¿verdad? Me gasto 800, me quedan 200. Si alguien viene y me dice, oye, te puedo dar un crédito de 7,000 pesos
pero te va a costar al final del año 14,000 pesos y con eso puedes comprar un piano nuevo. Tengo que pensarlo bien. Eso es un plan de finanzas, porque digo, si yo gano 1,000 y cuando mucho con mis gastos me quedan 200 pagaría, pues tardaría 8 años y medio en hacer el pago, ¿verdad? Pues hago números, hago multiplicación. No, no me sirve, no me sirve. ¿Cómo que no te sirve? ¿Vas a tener un piano nuevo? Sí, pero no te voy a pagar porque nomás yo nomás gano 1,000 y me gasto 800, me quedan 200. Voy a pagar 7 años. 7 años ese piano me va a salir en 8 pianos, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado en los planes financieros. Eh, Estamos en la transparencia y la justa administración. Creo que ya, no sé, ya me perdí en los números. Que los pastores mismos sean los mayordomos, ya para un plan financiero, ahí voy. 13, que la iglesia sostenga dignamente a los pastores, misioneros y ministros. Ajá, eso es importante, que la iglesia pueda sostener dignamente a los pastores. Ese fue el número 14. Aquí digo algo. eh, Alguien dijo esto, no sé qué tan valioso es, pero si yo tengo, dejar mi carpeta para verles aquí la cara, ya los veo ahora. Si yo tengo, si yo quiero ser aprobado y estar marcando correctamente esto, si yo tengo, alguien ha dicho, no estoy diciendo que esto sea una regla, si yo vivo en esta comunidad donde yo estoy, que tengo 7 miembros, 8 miembros, ¿verdad? Y con sus familias, pues tengo 7 familias y cada uno de ellos, pues la mayoría trabaja pues solamente uno, a salvo 1 o 2 matrimonios que trabajan los dos, tengo 10 ingresos. Entonces, con el diezmo, yo tendría que tener el mismo nivel económico que ellos tienen, ¿verdad? Yo debería tener el mismo nivel. Eso es lo que tendría que ser, ya sea que me den los diezmos o ya sea que hay un sistema de alfolí y entonces esas personas dirían, fíjense bien, dirían, a ver, nosotros ganamos cada uno 1,000 pesos, otro 1,500, otro 2,000 pesos. Nuestro nivel, si lo juntamos a los 10, el promedio son 1,100 pesos y con esos 1,100 pesos es lo que debe ganar el pastor. Pero si yo estoy en una iglesia donde el nivel económico es de gerentes, de gente que gana más de no los 1,000 pesos al mes, sino 10,000, 12,000, 15,000, entonces el nivel debe ser ese. La iglesia tiene que decir, el nivel debe ser ese del pago al pastor. Ahora, eso es lo que estoy diciendo en lo ideal. No porque ustedes lo tengan que hacer en su iglesia, simplemente porque tienen que tener eso en mente para enseñar a la iglesia de esta manera. Ahora, lo que nosotros enseñamos aquí, por lo menos en la pequeña comunidad donde yo estoy, es, hermanos, nosotros somos bivocacionales, todos tenemos nuestro sustento, así que normalmente de, de lo que nos deberían dar, preferimos dedicarlo a la obra del Señor. Pero que quede ese renglón, por lo menos para uno de nosotros que hace la pastoral, como una ayuda. Si él lo quiere regresar a las ofrendas, está bien. ¿M? Nosotros cuando invitamos a alguien a predicar de fuera, procuramos tener algo para dar, pero como son colegas nuestros, amigos íntimos nuestros, a veces nos dice, hermano, por favor, pues este sobre que me está dando, por favor, ponlo en las ofrendas. A veces no, dice, sí me ayuda para la gasolina, sí me ayuda para mis gastos. Bueno, eso ya es una decisión propia de cada uno de los que invitamos, pero procuramos hacer esta parte de que seamos conscientes de las necesidades de nuestros hermanos. Yo les he dicho a mis colegas aquí, a mis compañeros, camaradas, he dicho, una ofrenda nunca se rechaza. No, no, no acostumbremos a rechazar ninguna ofrenda. Las ofrendas que más me han bendecido son siempre cuando las recibo de las personas que saben, no si tengo necesidad, saben que están bendiciendo mi vida con ese dinero, ¿verdad? Entonces, la cantidad es insignificante y yo sé que el Señor está dando y da lo suficiente y uno dice, mira cómo sabía el hermano, pues no era el hermano, era el Señor que sabía que tenía esa necesidad.
¿verdad? Esa necesidad de recibir ese dinero para las necesidades que Dios me está supliendo, pero de alguna manera, aquí me detengo en esto, es importante que nos enseñemos a la comunidad que no es para nosotros, que es para el Señor que se da. Ujú. Entonces, eh, quisiera llegar al final de esta eh, primera pregunta, entonces voy, me quedan 8 minutos. Bueno, lo voy a decir porque ya es el último comentario que tengo. Es el 15, que los miembros sean sabios en sus propias finanzas para que puedan ser diezmadores en su iglesia. Es decir, si tenemos iglesias que diezman, ¿no? Ahora hay unas nuevas corrientes eh, de eclesiología y de liturgias que son diferentes, donde dicen, no, aquí no hay ofrendas y diezmos, aquí todo lo que cada quien quiera dar lo da libremente. Pero eso es una costumbre y a veces son modas, no sé, a veces son cosas buenas, como dijo Gamliel, el maestro fariseo de Pablo, las cosas que son del Señor permanecen, las que no, pues se borran por ahí con el tiempo. ¿Cuántas modas no hemos visto a lo largo de mis pocos años que tengo de vida eh, de esto? Y bueno, dice uno, bueno, pues si ahora quieren hacerlo así, que lo hagan. Que el dinero sea manejado con principios administrativos. Pocas iglesias lo hacen así. Por ejemplo, la iglesia trabaja poco en proyectos de ingresos para la iglesia, por lo tanto, nunca hay suficientes fondos. Es decir, cuando decimos proyectos de ingresos, es decir, a ver, necesito 15,000 pesos en el año, así que con los 1,000 que estoy recibiendo no me alcanza. ¿Qué voy a hacer para incrementar esto? Ujú. ¿Qué voy a hacer para incrementarlo? Pues vendemos. ¿Se usa talento todavía por allá? Yo me acuerdo cuando yo era joven, se usaba lo que se llama talento, ¿verdad? Vendemos jaletinas, como dice acá nuestro amigo cantante Vicente. eh, eh, Hacemos algo para que estos dineros sean multiplicados. Una buena enseñanza sobre la buena administración, tanto personal como congregacional. Debemos dar cursos de finanzas en nuestra iglesia. Y no solo de finanzas, he mencionado muchas veces que busquemos libritos. Por ahí hay libros perdiditos que hablan de cómo hacer cooperativas de consumo, cómo hacer cooperativas de alimentos más económicos, cómo hacer negocios familiares, sembrar o microempresas con lo que tenemos. Eso es algo que debemos estar haciendo en nuestras comunidades de fe constantemente. Dicen ahí es lo social, no, no es lo social, es parte de nuestro aporte a la sociedad. Los cristianos no somos parásitos de la sociedad, somos gente productiva que estamos ahí trabajando por el bien de nuestro país, de nuestro mundo. Entonces debemos estar pendientes de esto. Corregir la falta del uso de presupuestos personales y familiares en los miembros. Es decir, nosotros nos damos cuenta cuando alguien es despilfarrador y no está teniendo un presupuesto adecuado. Es parte de nuestro trabajo de consejería pastoral esto, tener cuidado con esto. La mayoría de las personas que tienen adicciones, y estas adicciones van desde lo básico, como es nuestra tacita que fue ahorita cuando estábamos ahí en el receso, de un traguitito de café, hasta las adicciones más fuertes que no se pueden dejar, porque a mí no me hacen, no me pone con un poquito de dolor de cabeza, pero no me pongo a golpear gente si no tengo mi taza de café, ¿verdad? Esa ya es una adicción de otro tipo. Entonces, la mayoría de las adicciones causan dos aspectos importantes. Me voy a salir por la tangente, me quedan 4 minutos, pero me voy a salir por la tangente. Tienen dos adicciones, ya lo vamos a ver en consejería pastoral, en el curso que vamos a dar de consejería pastoral aquí en Aquila y Priscila, pero tienen dos puntos importantes. ¿Cuál es el primer punto importante de las adicciones que tenemos que tener foco rojo? Es que causan un daño en la economía de ellos y de los que les rodean. Por eso decimos, en este sentido, cuando una persona tiene que ser ingresada a un lugar para que atiendan sus adicciones, le dice, oye, pero es muy caro. Le decimos, no es más caro lo que te está robando de tu casa, no te sale más caro eso. Es decir,
Las adicciones tienen este asunto tan difícil. Y el otro asunto bien difícil es lo que se llama, bueno, la Biblia lo llama con un término muy interesante, cuando tienen cauterizada la conciencia, ¿verdad? La mayoría de las adicciones empiezan en secreto, luego se dan cuenta, llega un momento en que son desvergonzados, ¿sí? Entonces, la desvergüenza, si no me da pena, ¿verdad? No me da pena esto, es un momento cuando la adicción no es porque sean sinvergüenzas en muchos de los casos, sino que la necesidad es tan grande que dicen, pues ya no me importa que me vean, ya, y estoy hablando de cualquier tipo de adicción. Hay adicciones que son dependientes, este tipo de adicciones lo vamos a ver en el curso, son muy graves porque estas adicciones dependientes pierden el control total de sus acciones, es decir, no puedes controlar tus acciones, sino estás teniendo una dependencia. Y cuando alguien tiene una dependencia, es la persona más vulnerable que se puedan imaginar. De hecho, una dependencia, una persona dependiente, es una persona socialmente no funcional ni confiable para los demás. Entonces, debemos corregir las finanzas porque ahí se da uno cuenta cuando nosotros tenemos un miembro que tiene problemas financieros, pues no necesariamente es la pobreza atroz que lo está aterrando, pero tampoco puede ser este el asunto. Tenemos que acercarnos desde la pastoral a ver cuál es el problema. Nuestra obligación como pastores es, a ver, hermano, cómo está tu problema, cuál es tu dificultad, y si podemos ayudarle, hermano, los 2 pesos que saquemos de la bolsa no va a ser en un sentido malo, juntarle una ofrenda, darle una despensa, eso puede ser una ayuda. Pero si vemos que detrás de esto, que es la punta del iceberg de una dependencia, tengamos cuidado para atenderla porque es nuestro labor. Eh, Tener un presupuesto flexible en su formación y ejecución para que sea fácil de entender, eh, de seguir y de ajustar. Es decir, los presupuestos deben ser totalmente rígidos. Dijimos 12,000 pesos y ahora a ver cómo le hacemos, pero necesitamos 12,000 pesos. No se logró, podemos vivir con esto. Eh, ¿Qué es el presupuesto? Que el presupuesto no sustituya la dirección bíblica. Esto es muy importante, ¿verdad? No nos vamos a volver monetarizados ni esclavos del dinero. Si el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. El Señor hace milagros. He oído en esta palabra que no termino de entender dónde está en la Biblia y en la teología, pero dice, hay milagros financieros. Hay milagros. El Señor hace milagros con un propósito y ya. Y a veces son de dinero. Sí, hay muchos testimonios de que hemos recibido. Yo he recibido milagros donde involucró una necesidad que el Señor suplió. Voy a dejar aquí la lectura porque ya el tiempo es suficiente y aquí pasamos la lista y nos dejamos aquí tener un presupuesto flexible, ajustado, que es que el presupuesto no sustituya la dirección bíblica. Nos quedamos en el 20, nos quedan 3 numeritos por leer, pero ahí ponemos rayita en el 20 de esta página y terminamos así nuestro tiempo de grabación. Eh, los, los otros resumen, ¿verdad? Enseñar a los miembros acerca del correcto manejo financiero personal, por ejemplo, sobre las deudas personales. Puse rayita ahí porque con esto voy a arrancar la siguiente clase y tengo un ejemplo que decir. Por eso pongo ahí rayita en el 20 y seguimos con nuestra clase la próxima.